Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso que puedas escuchar esta enseñanza bíblica. Una enseñanza bíblica que, como digo yo, antes de vuelo de pájaro, ahora sería abuelo de dron, le dicen, ¿no? Pero qué bendición que estamos recorriendo toda la Biblia. Ya vamos por el libro número 34. No, por el libro número 31, perdón. Número 31, lo que sí ya vimos, 34 clases, porque fueron creo que 3 introductorias, que te animo que si no las escuchaste, están todas subidas a Telegram. Ahí podés, si no tenés Telegram, descargate el programita, la aplicación, y ahí están todos los audios. Igual faltan algunos que el de la clase pasada, la verdad no sé qué pasó, no salió el audio, no se grabó, así que en algún momento lo tengo que grabar de vuelta. Y bueno, nos faltarían 8 libros, 8 libros para terminar, como dijo el pastor Maxi, el Antiguo Testamento. Y la verdad que podemos sentirnos victoriosos, que el Señor nos ayudó hasta aquí, a todos los que comenzaron desde el principio, ¿no? Que pudimos decir, bueno, hemos recorrido todo el Antiguo Testamento. Qué bendición, qué bendición. Así que vamos a apretar el acelerador para poder terminar estos 8 libros que nos quedan, y ya comenzar, si Dios nos da vida, si Dios lo permite, si Él quiere, el próximo año comenzar con el Nuevo Testamento, que ese va a ser un poquito más largo y más profundo, porque obviamente no podemos pasarlo tan rápido como los libros del Antiguo. Bien, el libro que nos convoca hoy es el libro de Abdías. Es el libro de Abdías. Abdías fue un profeta judío cuyo nombre significa siervo de Dios. Cuarto de los 12 profetas menores. Abdías vivió probablemente después de la conquista de Jerusalén, allá por los años 587-586 antes de Cristo. Es decir, hace unos 2500 años desde aquí para atrás. Es el autor de una visión profética de 21 versículos que contiene una predicación de la venganza divina de Dios por celo de su pueblo contra el pueblo de Edom. Los que congregan en Banfield o los que siguen también las prédicas de Casa de Oración Banfield se acordarán de esa prédica que titulé Placer de los dioses o la voluntad de Dios, ¿no? Y hablé sobre Abdías. En ese mensaje leímos todo el libro de Abdías y ahí explicamos de qué trata el libro. Y este pueblo de Edom, hostiles al pueblo de Israel, su profecía es como una súplica que las almas humilladas y perseguidas le hacen al Señor para que haga justicia contra sus opresores. Las numerosas representaciones de Abdías dan testimonio de la gran devoción de su culto, que su culto tuvo en el pasado. Dice allí San Jerónimo, que fue uno de los padres de la iglesia, hablando precisamente de Abdías, dice: profeta pequeño por el número de versos, pero no por la palabra. El libro de Abdías recuerda la dolorosa historia de la caída de Jerusalén, conquistada por el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Por eso entrenantes para no interrumpir la clase, pero bueno, algunos no pueden. En el libro de Abdías recuerda la dolorosa historia de la caída de Jerusalén, conquistada por el ejército de Nabucodonosor en los años 586-587 a.C., utilizando el género oráculo, es decir, un pronunciamiento estricto y fuerte del profeta de parte de Dios, hecho en el nombre del Señor e inspirado por el Señor. No fueron palabras que se les ocurría a estos profetas al ver la injusticia, ¿no? Como uno puede de repente reaccionar ante a un acto de injusticia, puede enojarse, ¿no? Celosamente, pero una cosa muy diferente que de parte de Dios hable palabra de juicio.
El pueblo de Edom, que es el pueblo en cuestión, el libro va dirigido en primera instancia a Edom. En el libro de Abdías es llamado de distintas maneras Edom. Esaú, porque en su juego de palabra, en el hebreo, Edom significa rojo, y Esaú era rojo, velludo. Monte de Esaú también es llamado Edom, y también la casa de Esaú. Esto todo en el libro de Abdías lo vas a encontrar, esta referencia. De acuerdo con los relatos patriarcales, anoten por favor para leer después Génesis capítulo 25, versículos 24 al 30. Esaú también es llamado Edom barra Esaú. Era el hermano de Jacob, aquel que entregó su primogenitura por un alto guiso de lentejas, y se estableció en la región que lleva su nombre, Idumea o Edom, y que se encuentra al sur de Judea. Esta región montañosa es conocida como el monte de Esaú. Su capital es Petra. Si algunos tienen algún diccionario bíblico o un manual ilustrado o una Biblia con imágenes, hay una fotografía de unas edificaciones tallada o esculpida en la roca misma de la montaña. Y voy más allá. Ustedes recordarán, no sé si fue la película de la saga de Los Cazadores del Arca Perdida. Se me fue el nombre del personaje, pero ustedes recordarán. Hay una de las películas de la serie, Indiana Jones, ese era el personaje. Hay no sé si es el Grial, el Santo Grial que están buscando ellos, y la película casi termina en ese lugar que cita las escrituras, llamado Petra, que ese era el lugar donde habitaba el pueblo de Edom, los edomitas. Busquen Petra, la Petra en Google y van a ver las imágenes. Es impresionante esas edificaciones que tienen miles de años y tan poderosas. Que era una ciudad construida en las grietas de la roca de esta región montañosa. Petra era, por lo tanto, un símbolo de inaccesibilidad. Podríamos hoy imaginarnos también esos edificios. No sé si alguno toca trabajar en alguna casa de familia por la zona más adinerada de la ciudad. Viste que son esas torres, esos edificios que tienen guardia de seguridad, que son semejantes moles, que para entrar tenés que pasar por varios controles hasta llegar al lugar donde tenés que ir. Es casi inaccesible. Una persona no puede entrar como entran por nuestras casas, así como nada, golpean las manos y ya están en casa, ¿no? Acá es algo inaccesible. Bueno, ese pueblo, esa ciudad era inaccesible y era muy segura. Ellos se sentían muy seguros, rodeados, protegidos por la roca, pero que en este caso no era Cristo, sino que era literalmente una roca, una montaña. Tanto así que el texto de Abdías la describe personificándola, complaciéndose de su posición. Los edomitas estaban soberbios, estaban totalmente, digamos, confiados en ese poderío que tenían. Pero fíjate lo que le dice Dios. Ellos se sentían inexpugnable, se sentían infranqueables, pero fíjate lo que dice Dios en Abdías capítulo 3, el versículo 3, dice: tú que moras en las hendiduras de la roca y en las alturas haces tu morada, diciendo en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? O sea, los edomitas se sentían bien seguros, como esos que viven en altas torres, ¿no? Yo a veces veo esas torres tan inmensas y digo, qué tremendo cuando hay un incendio, ¿no? Porque el que está arriba se siente muy seguro, pero si abajo hay un incendio, ¿cómo haces para
para salvarte, ¿no? Tú que moras en las hendiduras de las rocas y en las alturas haces tu seguridad y dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y Dios le responde en el versículo 15 y dice así esta versión: y sí, Dios demolerá esta ciudad fortificada y la abatirá. Porque solo Él es la roca de Israel. Solo Dios es la roca de Israel. Solo Dios es la roca de la iglesia, ¿no? Pueden decir amén si quieren, ¿no? Mientras fue el gran profeta Ezequiel, otro profeta, el encargado de consolar a los deportados a la Mesopotamia, forzados a la servidumbre en el gran canal entre Babel y Nippur, entre los sobrevivientes estaba precisamente este joven llamado Abdías, que lanzó esa dura amenaza contra los edomitas junto al anuncio de consuelo de la reconstrucción de Jerusalén, destinados a recibir al Mesías. Bueno, abro un poquito un paréntesis. Evidentemente, el mensaje de Abdías habla de cómo Dios hace justicia contra, ahora ya no digamos pueblos, sino contra aquellas personas que se gozan de la desgracia ajena. En este caso, Dios estaba enjuiciando a Israel por sus reiteradas y sus reincidentes desobediencias. Dios estaba castigando duramente a Israel. Hubo muerte, de todo, ¿no? Al pueblo de Israel. Y este pueblo Edom, ¿no? Para simplificarlo, este pueblo Edom, en vez de ayudar a su hermano, porque acuérdense que Israel viene de Jacob y los edomitas vienen de Esaú, eran hermanos de una misma madre, como naciones, y no los ayudó. Es como cuando ves a alguien hoy en la sociedad, ven a alguien que le están robando. De hecho, hoy veía en el grupo de alarma vecinal que tenemos aquí, que decían que estaban robando a una persona, a un chico, a un joven, y nadie se metía, o sea, nadie se mete. Pero todos quieren que lo defiendan cuando a uno le pasa, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y eso es lo que Dios condena. Eso es lo que Dios condena. Y no solamente eso, la falta de ayuda, la falta de empatía, sino que Dios condena que en el corazón, en este caso Edom, se alegrara de la caída de su enemigo o de su hermano. Entonces tengamos mucho cuidado, por más enemigo que sea, por más persona tan que la queremos lejos, ¿no? Ni en figurita, dicen algunos, ¿no? Y cuando te enterás que esa persona cayó o le pasó algo, y a veces en el corazón uno tiene ganas de decir, se lo merecía, oh Dios, hiciste justicia, eso Dios lo aborrece. Ese es el mensaje de Abdías. No te alegres cuando yo estoy castigando al otro. Es como cuando nosotros tenemos hijos, ¿viste? Que son chiquitos, que cuando se le castiga a uno, el otro se burla, está ya sacándole la lengua, ¿no? Y más llora este que cobró. Y eso es indignante, que se goce del sufrimiento del otro. Por eso la profecía de Abdías habla de eso. Y bueno, hubo un suceso de destrucción de Jerusalén, como les dije anteriormente, por juicio de Dios. Dios toma como siervo de justicia a Babilonia, a Nabucodonosor, para castigar al pueblo de Israel, ¿sí? Que se excedieron en la violencia, porque Dios también envía dicta juicio para el pueblo de Babilonia, para todos los pueblos que estuvieron, participando de esta masacre contra Israel. Y la figura que podemos ver a soldados iracundos destruir murallas, masacrar a la gente, incendiar sus casas, sus muebles, sus animales, matarlos. Pero notamos algo más. Vemos al grupo al otro lado, observando de brazos cruzados a un grupo de vecinos, que son los edomitas, que en cierta manera también ellos animaban a los babilonios a arruinar la ciudad. Destrúyanla, decía, destrúyanla.
gritaban: estrellen sus niñitos contra las rocas y exterminen a los judíos. Esto lo vas a encontrar en Salmo 137, 7 al 9. ¿Quiénes son esos que deseaban que cosas tan terribles les ocurrieran a sus vecinos? Bueno, son los hermanos de los judíos. Los edomitas eran descendientes de Esaú, hijo de Isaac, el hermano mayor de Jacob. Eso está en Génesis 25. Esaú era por fuera un hombre mucho mejor que el tramposo Jacob, aparentemente. Dios rechazó a Esaú y escogió a Jacob, dice las Escrituras, pero sabemos que estaba hablando del pueblo por este mismo comportamiento. Los que estuvieron en el seminario, en la enseñanza del sábado, van a entender esto. Por este comportamiento Dios ya aborreció a Esaú. Esaú se mudó a las montañas del sur y estableció el reino que se conoce como Idumea o los edomitas, pero continuaron siendo enemigos del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Bien, el profeta Abdías no es muy conocido ni mencionado entre los púlpitos de nuestras iglesias. Decime vos cuántas veces escuchaste una prédica sobre Abdías. Decime la verdad, ¿no? Bueno, sí, en Banfield lo escuchaste. Algún que otro pastor habrás escuchado, pero no es que se predica los domingos en la iglesia, no. De hecho, encontrarlo donde está ubicado, nosotros nos divertimos mucho cuando decimos busquen Abdías, busquen Amós, y empiezan ahí, ¿no?, a buscar y a pasar un poco de vergüenza, porque no es un libro muy leído. Y este detalle podría deberse a que hay un gran número de profetas menores. El nombre Abdías se deriva del hebreo Obadía, que significa siervo, sirviente, esclavo o adorador del Señor. Es el cuarto después de Oseas, Joel y Amós, y está justo antes de Jonás, que ya viene Jonás. En el libro más corto, es el libro más corto. Este es un dato interesante. Abdías es el libro más corto de todo el Antiguo Testamento. Si lo buscas en una Biblia física y no lees mucho o casi nada, créeme, te va a costar encontrarlo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste una predicación que exponga el contenido de esta profecía? Bueno, si lo escuchaste, medítalo. Este hecho nos invita a preguntarnos ¿qué mensaje hay en este libro de Abdías? La profecía que aparece registrada en el libro de Abdías encierra una revelación muy significativa y ha de calar profundo en los corazones de aquellos que oigan este mensaje. Bien, dice la palabra de Dios: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Fue ese el mensaje que le dio el apóstol Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, en referencia al Antiguo Testamento, incluido nuestro libro de hoy, el profeta Abdías. Abdías es tan santo como Samuel, como David, como el apóstol Pablo, como Juan y como el que se te ocurra. Está en la Biblia, es un hombre de Dios. Y algún día lo vamos a ver en el cielo. Acerca de Abdías se sabe bastante poco, tan solo que pertenecía al reino de Judá. Tal parece que Abdías estaba familiarizado con la profecía de Jeremías o viceversa, pues al observar los 9 primeros versículos hay un mensaje similar al proclamado por el profeta mayor llamado Jeremías en su capítulo 49. Algunos exégetas atribuyen por los versículos 10 y 14 de Abdías que el periodo al que se refiere se ubica entre los años 587 y 586 a.C. por ahí, con la caída de Jerusalén y la deportación a la que fue sometido el pueblo de Judá por los babilonios. La profecía relata en exclusiva el destino de Edom, este pueblo que se gozó de la caída de Israel. Este pueblo confiaba en su destreza para reaccionar y en su posición estratégica, pero es en vano, porque los ladrones los saquearán sin dejarle
nada. Los que creían tener por aliados le darán la espalda. Ellos se acomodaron con el más fuerte, pero esos fuertes más tarde lo atacarían a ellos. Ellos se sentían seguros y confiados porque vivían en casas, digamos, bien sólidas y bien seguras. Igual los saquearon porque Dios así lo determinó. La sabiduría en la que ellos se apoyaban le traicionará. Su castigo es debido a la actitud mostrada hacia el pueblo de Israel, cuando los extraños echaban suerte sobre Jerusalén. Dios lo vio. Su manera de actuar frente a la desgracia de otro le traerá consecuencias desastrosas. Y tomemos este mensaje para nosotros, para hoy. La manera de actuar frente a la desgracia de otro traerá consecuencias sobre nuestras vidas, buenas o malas. Si actuamos como el buen samaritano, cosecharemos bendición. Si actuamos como los edomitas, desgracia. Ya está cerca el día de Jehová sobre las naciones, cuando serán juzgadas y Edom recibirá el mismo trato que ha dado a los demás. Versículo 16 al 18 de Abdías. El sufrimiento experimentado por Judá cambiará, recuperando sus posesiones, y juzgará el monte de Saúl. O sea, el que estaba destruido, el que estaba siendo aniquilado, en este caso el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, será restaurado, restituido, y se dará vuelta la tortilla, como decimos nosotros. El que estaba mal, en la ruina, Dios lo levanta. Y el que estaba bien, se sentía poderoso, fuerte, sabio, etc., ese quedará en el polvo. Y el Señor establecerá su ley. Ya desde el Génesis podemos ver que Isaac, a la edad de 40 años, ora por su mujer Rebeca para que pudiera concebir, pues era estéril, y Dios concedió su petición. La lucha que hay entre los dos hermanos, aún en el vientre de su madre, está registrado en Génesis 25-22. Y a partir de ahí se desarrolla toda la historia de estos dos hermanos, su respectiva descendencia, constituyendo los pueblos de Edom y el pueblo de Judá, y el futuro de cada uno de ellos, obviamente. Es necesario recordar que Esaú menospreció su primogenitura, la bendición de su padre, por, como les dije, un alto guiso de lentejas. Génesis 25. El tema del libro de Abdías es el castigo a Edom. Ellos eran descendientes de Esaú, un pueblo que por la presión de grupos árabes se vieron obligados al destierro y poco a poco se instalaron en el sur de Judá, pueblo que son descendientes de Jacob. O sea, como lo iban corriendo, pateando, y ellos agarraban lo último. Y esto permitió que por muchos siglos la mala relación, la crueldad fuera muy común. El pueblo edomita finalmente desapareció tal y como aparece en la profecía de Abdías, en su versículo 10. Literalmente el último edomita fue el rey Herodes, que murió agusanado, dicen en las escrituras, ¿no? Ahí en Mateo. Ese fue el último, sin dejar descendencia. Interesante. En el 126 a.C., durante el periodo de independencia de Israel, 143 a 63 a.C., Juan Hircano, sucesor e hijo de Simón, uno de los hermanos de la familia de los Macabeos, obligó a los edomitas a convertirse al judaísmo, imponiéndole la circuncisión. Finalmente, en la época del Imperio Romano, este pueblo desapareció, como les estoy diciendo. Viendo un poco de la historia que encierra la profecía de este libro, podríamos preguntarnos: ¿Abdías, un libro sin mensaje para hoy, tiene un mensaje para nosotros? ¿Un mensaje al corazón? Y es así, pues el pecado que Dios castiga en esta profecía no es otro, y agárrate los cinturones, ajustate los cinturones, que el de la soberbia del corazón. Hay personas que en apariencia parecen humildes, hasta en su forma de vestir parecen sencillitos, hasta en su forma de hablar, pero en su corazón están llenos de soberbia. Y eso fue el pecado que Dios castigó de este pueblo. Fue esa falta que le trajo graves consecuencias a Edom, porque un pecado trae a otro, ¿no? La actitud de su corazón, uno que se enalteció a tal punto que llegó a pensar en su orgullo: ¿quién me derribará a tierra? Como dijo el creador o el fabricante del Titanic, que dijo: ni Dios
lo podrá destruir al Titanic, ¿no? En el primer viaje se fue para abajo del mar. Otro que dijo somos más famosos que Jesús fue John Lennon, y fíjense cómo terminó John Lennon y cómo la banda se terminó. Este pueblo creía que al vivir geográficamente en un lugar estratégico, en las hendiduras de la peña, no sería objeto de la mirada y el juicio de Dios. Y de allí la respuesta de Dios: si te remontares como águila, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. O sea, tremenda palabra, ¿no? Más adelante se registra una lista con 8 no debiste. Léanlo porque es corto el libro. Dios diciendo: no debiste hacer esto, no debiste alegrarte, no debiste cerrar tu mano, etc. Pronunciado por Dios en boca del mensajero llamado Abdías. Y estos reflejan claramente el carácter y los aspectos de un corazón entenebrecido por la soberbia. Porque tenemos un poquito de más, porque Dios nos ha bendecido, porque todo lo que tenemos fue Dios. Entonces, si vos te crees un poco más porque tenés más que el otro, y te va mejor, Dios te ha bendecido, tus hijos son hermosos, tienen las mejores notas, etcétera, etcétera. Si se te sube eso, el orgullo muy arriba, tené cuidado, porque a Dios eso no le agrada. Pues dice: pues tú no debiste haber estado mirando en el día que tu hermano, o sea Israel, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día que fueron quebrantados, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en la encrucijada para matar de los que ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Abdías 1, 12, 14, casi leí todo. Si nos fijamos bien, la revelación del libro de Abdías no solo señala el pecado con la lucha entre hermanos, como en el caso de Jacob y Esaú, sino también a Jesús, que es el descendiente, según la carne, el linaje de Jacob, y a Herodes, que era edomita. El último rey judío fue Herodes. Y debería recordarnos a nuestro Señor Jesús siendo objeto de la más grande injusticia, humillado, maltratado, escupido, azotado, ¿no? Fue hasta la cruz para librarnos de toda maldad, de nuestro engaño, de nuestra soberbia de corazón, que creíamos que éramos muy buenos, que yo no le hice mal a nadie, yo no necesito nada, yo me voy al cielo. Y el Señor nos abrió los ojos, ¿no? La buena noticia, es decir, el Evangelio, es que Jesús murió pero resucitó. Tal como está escrito en Abdías, su pueblo permaneció. Del mismo modo, amados estudiantes, que Dios le hizo justicia a Judá, el sacrificio de Cristo permite derramar por gracia la inmensa misericordia de Dios sobre vos y sobre mí, y sobre su iglesia. Una iglesia que ha sido librada de la muerte y de la maldad, que está llamada a no caer en ese error horrible de la soberbia de corazón como cayó Edom. Bien, breve análisis del libro. El autor, Abdías, lo identifica, el versículo 1 lo identifica a Abdías como el autor. La fecha de su escritura es probablemente escrito entre el año 848 y 840 a.C. Propósito de la escritura. Bueno, Abdías, el libro más corto en el Antiguo Testamento, solo tiene 20 versículos. Abdías es un profeta de Dios que usa esta oportunidad para condenar a Edom por los pecados contra el pueblo de Dios y contra Dios. Porque si alguien peca contra los hijos de Dios, pecan contra Dios. Los edomitas son descendientes de Esaú y los israelitas son descendientes de su hermano gemelo, Jacob o Jacob en hebreo. Una pelea entre los hermanos ha afectado a sus descendientes por más de 1000 años. La división causó que los edomitas prohibieran a Israel cruzar sobre sus tierras durante el éxodo israelita de Egipto. Tanto así que Moisés fue a pedir por favor que lo dejen pasar y ellos no le dejaron pasar. Y eso Dios lo tomó como una afrenta. ¿Por qué? Por los pecados de soberbia de este pueblo.
Bueno, versículos claves, todo el libro. Si te remontares como águila, ya lo leímos. Tú no debiste haber mirado a tu hermano sin ayudarle. Versículo 12. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Versículo 15. Bien, breve resumen. El mensaje de Abdías es definitivo y seguro. El reino de Edom será destruido completamente. Edom ha sido arrogante, alegrándose de la desgracia de Israel. Y cuando los ejércitos enemigos atacan a Israel y los israelitas piden ayuda a los edomitas, estos se niegan y eligen pelear contra ellos, o sea, se unieron contra el enemigo para acabar con Israel. Estos pecados de orgullo ya no pueden ser ignorados. El libro termina con la promesa de la plenitud y la liberación de Sión en los últimos días. Está hablando de una profecía que todavía no se cumplió. Referencia profética del libro de Abdías. El versículo 21 de Abdías contiene una referencia profética de Cristo y su iglesia. Dice: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Estos salvadores, también llamados libertadores, son en primera instancia los apóstoles de Cristo y después los ministros de la palabra, especialmente los predicadores del evangelio, evangelistas, pastores, etc. Y estos son llamados salvadores, no porque ellos obtengan la salvación de la gente, sino porque ellos predican la salvación de Cristo. Ellos y la palabra predicada por ellos son los medios por el cual es anunciado el evangelio, es decir, las buenas nuevas. Bueno, y por último, la aplicación práctica para este libro, si bien ya vimos algo. Dios será el vencedor a favor nuestro, si estamos del lado de Él. Si permanecemos fieles a Él, contrariamente a lo que le pasó a Edom. Debemos estar dispuestos a ayudar a los demás en tiempo de necesidad. No importa si es tu enemigo, si es la persona que no te cae bien, que no te gusta o que... No, bueno, un cristiano no puede decir la desprecio, porque un cristiano no puede despreciar a nadie. Ama a tu enemigo. Si tiene hambre, dale pan. Tiene sed, dale de beber, dice, ¿no? Si le falta abrigo, dale abrigo. Y ascua de fuego amontonará sobre su cabeza, dice, ¿no? Así que no tenemos nada de qué sentirnos orgullosos, excepto, como decía el apóstol Pablo, sentirnos orgullosos de Jesucristo y de que Él lo ha hecho por nosotros, no nosotros. Dios estuvo en contra de las acciones atroces que los edomitas hicieron contra su pueblo, Israel, en un tiempo en el que los israelitas estaban pasando por un mal momento, una mala situación, a causa de su maldad. No fue gratis. Israel recibió su merecido, pero el pueblo de Edom no debió aprovechar de eso. El maltrato a un pueblo es algo que Dios no tolera. El maltrato a tu hermano es algo que Dios no tolera. El maltrato por nacionalidad, por color de piel, por capacitación intelectual o luego apellido o por economía, es condenado por Dios. Así que si sos un hermanito medio xenófobo o medio discriminativo, arrepentite. Lo que motivó esta actitud agresiva, según el profeta lo narra, es el orgullo desmedido y la soberbia. Los jóvenes tendrán la oportunidad de analizar las consecuencias de ir en contra de un hermano y afianzarán sus conceptos de un Dios que es justo y recompensa en el debido tiempo a quien ha sido atacado. Los jóvenes deben relacionar la situación entre Israel y Edom en las situaciones cotidianas de la vida y amar a su hermano, amarse entre ellos. Ese es el deseo del corazón de Dios, si no, Él se enojará. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí el libro de Abdías, que si bien es un libro corto, hoy la enseñanza no fue tan corta. Que el Señor les bendiga. Si Él no dice otra cosa, en la próxima semana seguiremos con el libro que continúa. Bendiciones. Cristo, quiero levantarte con mi canto, y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor, vida.
tu palabra. Cada que me hablas al oído y reconozco tu voz, quiero consumir